Sigue la carrera, o por lo menos el esfuerzo que se está haciendo en todo el mundo para poder desarrollar rápidamente una vacuna efectiva contra el COVID-19. ¿Cómo va esto? ¿Cómo está nuestro país también? ¿Cuándo podríamos tenerla? Bueno, son muchas preguntas que tenemos y que vamos a poder hacerle a Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Bienvenida a MOL TV. ¿Cómo estás, Susan? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a conversar de este tema tan relevante. Ahora, es un tema muy relevante que nos tiene a todos muy atentos, porque se ha dicho que la única posibilidad de alguna manera, ir saliendo de esta crisis justamente es a través del desarrollo de una vacuna. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cuánto se ha avanzado en el mundo? Sí, definitivamente el desarrollo de una vacuna y que esté accesible, de una o varias vacunas que estén accesibles a la población mundial, va a ser definitivamente un gran avance para poder superar esta pandemia. Sobre todo porque en el caso particular de esta pandemia que nos ha tocado vivir, estamos en presencia de un virus que es totalmente nuevo y por lo tanto la población mundial no tiene respuesta inmune contra este microorganismo y la respuesta inmune es lo que nos protege contra las infecciones y contra los microorganismos patógenos. Entonces, en ausencia de una vacuna, actualmente y como lo hemos visto, toda la población mundial es susceptible y vamos a seguir siendo susceptibles mientras, por una parte, existan personas que no se hayan infectado y por otra parte, que también es una incógnita, las personas que ya se infectaron efectivamente van a desarrollar una respuesta inmune que les va a permitir protegerse de por vida, por largo tiempo, o va a ser una respuesta inmune de muy corta duración. Entonces, todas esas son interrogantes que definitivamente se van a ir resolviendo a medida que vaya progresando esta situación epidémica y definitivamente la vacuna tiene la posibilidad de inducir una respuesta inmune en personas antes que nos encontremos con el virus. Y por lo tanto, esto permite prevenir la infección y eso definitivamente ayudaría muchísimo. Y por esa razón, cuando se inició esta pandemia, inmediatamente se empezaron a hacer los esfuerzos a nivel mundial para el desarrollo de vacunas. Y actualmente hay cerca de 20 iniciativas a nivel del mundo que están en lo que se denominan las fases clínicas. Y eso quiere decir que ya se están evaluando en humanos. Y últimamente hemos visto además que ha habido un avance muy importante en algunas vacunas que ya están superando las primeras fases clínicas y actualmente están trabajando en un plan de evaluación de una de las fases más importantes, que es la fase 3, que es la que definitivamente evalúa que la inmunidad inducida por una vacuna es efectiva. Antes de entrar en los detalles de esas vacunas más avanzadas, una pregunta general. ¿Puede una vacuna ser eficiente en todo el mundo? Pensando, por ejemplo, en el COVID-19, ¿o Eso podría es ser que en algunos lados? Sí, eso es una excelente pregunta y definitivamente esa respuesta se va a saber una vez que estas vacunas que se están desarrollando y que realmente logren llegar a la población se testeen y se determine su capacidad de protección. Efectivamente, las vacunas pueden tener diferentes respuestas por poblaciones y no me refiero a poblaciones de diferentes países, sino que dentro de de un mismo país, diferentes poblaciones. Por ejemplo, la respuesta inmune que se va a generar en personas adultas, por ejemplo, puede ser distinta de la que desarrolla un adulto mayor, definitivamente porque tienen respuestas inmunes que van cambiando en el tiempo y definitivamente se va debilitando la respuesta inmune en el adulto mayor. Y eso es un punto súper importante porque sabemos que los adultos mayores son la población de mayor riesgo a desarrollar enfermedades más, digamos, más severas contra este virus. Y también hay otros aspectos que tienen que ver con las formulaciones. Hay formulaciones que pueden funcionar muy bien para inducir una respuesta inmune, por ejemplo, de corto plazo, pero se necesitan otro tipo de formulaciones adicionales para que esta respuesta inmune protectora se mantenga en el tiempo. Entonces, definitivamente eso también es un interrogante y que se va a ir evaluando a medida que se vayan probando estas vacunas en digamos, en las diferentes poblaciones de riesgo y también en los diferentes países. Bueno, ahí surge también otra duda, porque se ha estado comentando en los últimos días que podría transformarse en endemia. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que convivir con este virus, así como lo hacemos con la influenza, por ejemplo, y en ese caso las campañas de vacunación son todos los años distintas vacunas. Es distinto a Exacto. solo una vacuna por una vez. Correcto, y todos los microorganismos patógenos, los virus, las bacterias patógenas, son distintas y tienen diferentes capacidades para causar de partida enfermedad y también para estimular la
respuesta inmune del ser humano. Y por ejemplo, tenemos el caso de la viruela, que es una enfermedad que está radicada en el mundo, y básicamente eso ocurrió a través de la vacunación, y porque este virus circulaba principalmente, lo que se denomina el hospedero, o donde el virus se mantiene, es en el ser humano, y la vacuna que permitía prevenir la viruela en este caso, es una vacuna muy efectiva que al vacunarse la persona genera una respuesta inmune de por vida. Y esto logró entonces lograr que este microorganismo ya no, se elimine y ya no exista en la faz de la Tierra. Y eso es un ejemplo muy exitoso de una vacuna, y hay otras que van en el mismo camino, como por ejemplo el sarampión o la poliomielitis, mientras que otros virus tienen la capacidad de cambiar permanentemente, y por lo tanto una vacuna que se genera contra un tipo de virus, lo que se denomina variante, esa respuesta inmune ya no sirve para la presencia de un virus parecido o el mismo influenza, pero que ha cambiado. Entonces, estos virus tienen estas estrategias para lograr evadir la respuesta inmune del ser humano, y por lo tanto se requieren vacunaciones año a año. Y justamente las interrogantes que tenemos con respecto a este virus es que si efectivamente se van a necesitar vacunaciones año a año, o definitivamente se va a lograr obtener una formulación que sea tan eficiente que la respuesta inmune dure de por vida y permita erradicar este microorganismo. Así que esos son todas interrogantes que van a irse despejando a medida que vaya progresando, por una parte, la pandemia, y por otra parte las vacunas que vayan estando accesibles a la población. Esa es una respuesta que vamos a tener probablemente en harto tiempo más, pero volviendo al desarrollo de las vacunas, ¿cuáles son las fases, cómo van evolucionando para poder entender más o menos cómo funciona? Correcto. Bueno, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de vacunas, primero que todo tenemos que conocer cuál es el microorganismo que está causando la enfermedad. Y esto también ha sido un aspecto científico que ha sido muy, de alguna manera decirlo, increíble en esta época, porque actualmente conocer y determinar cuál era el microorganismo que estaba causando una enfermedad no era una tarea tan fácil. De hecho, en el caso, por ejemplo, del virus del SIDA, no fue desde que se conoció la enfermedad hasta que se logró efectivamente identificar al agente causal, pasó bastante tiempo. En este caso tenemos vivenciamos esta experiencia de que se generaron los primeros brotes epidémicos y los casos de enfermedad, y aproximadamente en menos de 2 meses ya estaba identificado el microorganismo y conocíamos su material genético. Y esto de partida ha permitido acelerar enormemente el desarrollo de vacunas. Entonces, conociendo al microorganismo, ahora tenemos que conocer o determinar cómo es una formulación que nos permitiría inducir inmunidad contra este patógeno. Y ahí también hubo un salto, entre comillas, digamos, cuántico en términos de desarrollo de vacuna, porque ya existe historia en el mundo de vacunas que funcionan eficientemente. Entonces, utilizando estas plataformas que ya se conocen, que se han utilizado por mucho tiempo en la población y que han demostrado ser seguras y que han demostrado ser eficientes, se han utilizado estas estrategias para poder generar vacunas ahora contra este microorganismo. Y eso, por cierto, ha acelerado muchísimo también el desarrollo de prototipos de vacuna. Pero por otra parte, también se están desarrollando estrategias nuevas que antes no se han utilizado en el ser humano. No hay experiencia de vacunaciones con eso, digamos, metodología, pero muchas de las que van más avanzadas se tomaron de investigaciones que se estaban haciendo anteriormente con otros patógenos y con otros virus que eran muy parecidos, por ejemplo el SARS-CoV-1, el que se originó inicialmente en el 2003. Entonces, toda esta etapa que estoy describiendo, desde que se identifica el microorganismo, se elige cuál es digamos, la plataforma para realizar una vacuna y probarla en el laboratorio, es lo que se denomina la fase 0 o la fase preclínica, antes de llegar al ser humano. Entonces, toda esta etapa permite, primero, como decía, identificar cuál es la mejor estrategia, probar en modelos experimentales que induzcan una respuesta inmune, y también probar en modelos experimentales que la inmunidad inducida por la vacuna va a proteger contra la infección experimental. Todo esto se hace a nivel de laboratorio. ¿Cuándo se decide que una vacuna ya está lista para ser probada en humanos? Una vez que se han aprobado y que han sido exitosas todas las etapas preclínicas. Eso significa que se generó exitosamente la formulación,
Por ejemplo, tenemos el caso de virus inactivados, en los cuales se producen a nivel de laboratorio, en cultivos celulares, estos virus se inactivan y resulta exitoso este proceso, porque eso no, también tiene toda una serie de complejidades técnicas, digamos. Se obtienen estas vacunas basadas, por ejemplo, en virus inactivados, posteriormente se evalúan en modelos experimentales para demostrar que inducen una respuesta inmune basada en anticuerpos y linfocitos T y B, que son los importantes en este caso de las vacunas, y posteriormente se determina que esta respuesta inmune protege contra una infección experimental. Y una vez que se han superado todas estas etapas, es el minuto en que se puede empezar a pensar en trabajar en una formulación que va a ser probada en humanos. Pero antes de pasar inmediatamente al humano, hay una etapa muy importante, en la cual esta formulación que ya demostró ser eficiente, segura y protectora en el laboratorio, tiene que formularse en condiciones aptas para su uso en humanos. Y eso, de partida, son en algunos laboratorios especializados y tiene un costo muy alto. Entonces, una vez que se logra realizar esta formulación que tiene todas las características aptas para ser usada en humanos, es cuando se inician las pruebas clínicas, que se denominan. Estas pruebas clínicas se dividen en 3 etapas que tienen que cumplirse de manera secuencial. La etapa 1, la fase 1, la fase clínica 1, evalúa que la vacuna es segura en humanos. Y solamente mide eso. Y en algunos casos se puede, como objetivo secundario, ver si induce también respuesta inmune, pero lo más importante primero es ver que sea segura. Y por eso se evalúa en un grupo muy reducido de personas y se va evaluando que la inoculación de esta vacuna no produzca un efecto adverso, ya sea alguna enfermedad o alguna condición de salud que indique que la vacuna no es segura. Una vez que se pasa esta etapa de seguridad, se puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa 2 o la fase clínica 2, que solamente en este caso va a evaluar nuevamente la seguridad en un grupo mayor de personas, pero además evalúa la respuesta inmune. Ahora que esta vacuna, que demostró ser inmunogénica en estudios preclínicos, también induce una respuesta inmune en el ser humano. Y aquí ya estamos hablando de cientos, hasta cerca de miles de individuos, cerca de 1000 individuos más, aproximadamente son las fases clínicas que hemos visto actualmente para vacunas contra el SARS-CoV-2. Y posteriormente, cuando ya se demostró nuevamente la seguridad y que indujo una respuesta inmune basada en anticuerpos, y básicamente es lo que hemos visto en los últimos días en las noticias, ¿cierto? Que algunos prototipos han demostrado inmunidad, es cuando ya se puede empezar a evaluar la fase 3, que yo diría que es la más importante, que determina si la vacuna es efectiva. Es decir, que esta inmunidad que induce es capaz de prevenir que las personas se infecten o que se enfermen por este microorganismo. Y eso ya necesita una cantidad de personas mucho más alta, toma más tiempo, pero es la fase más importante. Bueno, debe tomar más tiempo porque hay que hacer el seguimiento a las personas que vacunaron, nada más, no solo el impacto de la vacuna. Mirando lo que está ocurriendo en el mundo, usted hace un rato decía que cerca de 20 vacunas ya están bien avanzadas. ¿20 de cuántas? Y de esas, ¿cuáles están ya definitivamente en las últimas etapas? Claro, actualmente hay cerca de más de 150 iniciativas a nivel del mundo de desarrollo de vacunas, de las cuales 20 ya aproximadamente han superado todas las etapas preclínicas y ya están realizando estudios clínicos, y la mayoría de ellas están en lo que se denomina la fase 1, que es evaluar la seguridad. Pero un número reducido de ellas, y que son justamente estas que empezaron a desarrollarse con anterioridad, son las que han superado ya las fases clínicas 1 y 2 y están empezando a programar e incluso han iniciado la fase clínica 3. Estas son la vacuna de Oxford, que es una vacuna basada en un adenovirus recombinante, que lo están trabajando en conjunto con AstraZeneca y que justamente también ha publicado sus resultados de las primeras fases clínicas indicando seguridad y respuesta inmune. Vacunas que están basadas también en ARN, que son las desarrolladas por Pfizer y que también demostraron en fase clínica 1 y 2, están demostrando buen perfil de seguridad y de respuesta inmune. Las vacunas que se han desarrollado en China, una por la empresa Sinovac y la otra por la empresa CanSino, que son vacunas que también han superado las etapas clínicas 1 y 2,
y actualmente están iniciando los estudios de fase clínica 3. Esas El son último, principalmente las vacunas que están más avanzadas y que ya están pasando, como les decía, a la etapa más importante de evaluación, que es la de la fase clínica 3 o efectividad, eficacia, perdón. justamente en los últimos días hemos escuchado mucho de esta vacuna que se está desarrollando en Oxford. ¿Qué expectativas podemos tener de esa y de las otras dos iniciativas y en qué plazo estamos hablando? Porque siempre se nos decía que el desarrollo de una vacuna podía ser en quizás años, incluso por lo menos un año, mientras que hemos visto ahora los plazos bastante más reducidos. ¿Eso es seguro también? Sí, ese es un punto muy importante y yo creo que justamente dado que estamos en una situación de pandemia y tenemos esta urgencia por obtener una solución, es que se han acelerado muchos procesos. Pero es muy importante tomar en cuenta de que sobre todo lo que tiene que ver con las etapas clínicas son etapas que se tienen que cumplir de acuerdo a lo que está establecido porque, como mencionaba anteriormente, tienen que ser secuenciales. No se puede inmediatamente una vacuna que ha demostrado ser segura y efectiva en laboratorio, evaluarla en una fase clínica 3, por ejemplo. Primero tiene Ya, o que sea, pasar no por... podríamos haber ahorrado tiempo en la parte previa, considerando estudios anteriores, compartir conocimiento, pero no en esta. Esta tiene que ser en un periodo sí o sí. Las etapas clínicas tienen que de todas maneras ser evaluadas en los plazos que corresponden y lo que se ha acelerado definitivamente son dos cosas. Una son los desarrollos preclínicos y básicamente esto ha sido favorecido en parte también por la experiencia previa que existen en todos los países que desarrollan vacunas, incluido nuestro país también que estamos trabajando en una vacuna basada en la experiencia que hemos tenido para el desarrollo de otras vacunas. Y por otra parte, también un aspecto que no es menor, que es los aspectos de financiamiento. Yo creo que muchos países y también muchas entidades internacionales han destinado una cantidad muy importante de fondos para acelerar el desarrollo de estas vacunas, tanto en las etapas preclínicas como en las etapas clínicas. Y por otra parte, también en el desarrollo de vacunas es muy importante las revisiones y las aprobaciones, porque esto siempre tiene que realizarse bajo aprobaciones con estándares éticos y de regulaciones, digamos, sanitarias de los países. Y esto también son procesos que toman muchísimo tiempo. De hecho, poder tener aprobación de la FDA, que es una de las, digamos, entidades regulatorias más reconocidas en el mundo, toma una cantidad de tiempo muy, muy, muy grande. Y actualmente esto se ha acortado este tiempo porque se le ha dado prioridad a todo lo que tiene que ver con tanto terapias como vacunas contra el COVID-19. Y la Para otra cosa importante también que yo quisiera destacar, que ha acelerado ahora estos procesos, pero que sí mantiene las etapas de las fases clínicas, es la colaboración científica y la colaboración con diferentes entidades, porque obviamente el desarrollo de fases clínicas requiere, y sobre todo las que son fases clínicas más avanzadas, como la fase clínica 3, requiere digamos, una organización logística y colaboración con los países que es muy importante, sobre todo porque para evaluar una fase clínica, como mencioné anteriormente, necesitamos tener una cantidad de individuos reclutados y de los cuales se va a evaluar muy grande en lugares en donde circula la enfermedad. Y por lo tanto, esto ha dado la situación que está actualmente ocurriendo, se han generado colaboraciones con diferentes países, por ejemplo, hay varios países en Latinoamérica que estamos evaluando y que estamos trabajando en conjunto para poder hacernos parte de estos desarrollos y participar en estas etapas clínicas que evidentemente van a facilitar que prontamente se tengan resultados para estas vacunas. Entonces, para contener las expectativas, si es que algunas de estas vacunas que ya están muy avanzadas lograran ser exitosas finalmente, ¿cuándo podríamos contar más o menos? Yo sé que esto puede variar, pero más o menos, ¿qué dimensión de tiempo estamos hablando de contar con una vacuna? Y otra duda tiene que ver respecto a los precios. Hay mucha inquietud respecto a, se sabe que se está invirtiendo mucho, mucho para desarrollarlas. ¿Serían muy caras, muy difíciles de acceder o por el volumen podría ser algo más razonable? Con respecto a la primera pregunta de los tiempos, es sumamente importante comentar que aquellas vacunas que están más avanzadas y que están en etapa clínica 3 están recién partiendo y las etapas clínicas 3 duran aproximadamente un año de seguimiento. Es decir, como tú mencionaste anteriormente muy bien, hay que hacerle un seguimiento a los individuos para primero evaluar cuánta es la duración de esta respuesta inmune, que va a ser una de las preguntas muy importantes. Pero considerando de que aproximadamente cerca de los 6 meses de seguimiento de desarrollo de esta vacuna ya se pueden tener resultados de eficacia y se podría saber efectivamente si esta vacuna
tiene un buen patrón de eficacia o no, independiente de que se le haga un seguimiento por mucho más tiempo a los individuos vacunados. En el caso de que efectivamente, por ejemplo, en un periodo intermedio, que serían 6 meses, demuestra los resultados que la vacuna es eficaz, en ese momento sería la posibilidad en la cual se podría empezar a hacer la producción a gran escala. Y eso también es un aspecto que hay que considerar en el desarrollo de vacunas, y pensando que ya se tiene una vacuna que demostró ser segura, ser efectiva y que se puede aplicar a la población. Estamos hablando de cerca de 200 países que están todos en la misma situación, que todos necesitan vacunas, ¿verdad? Y por lo tanto se necesita tener toda una logística para una preparación de vacunas a muy gran escala, y una vez que se produzcan, porque va a ser en diferentes lugares, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el transporte y la distribución de estas vacunas a nivel mundial. Y ahí ese es un punto muy importante en el cual los países desde ya tienen que empezar a pensar cuáles van a ser las políticas de uso de vacunas que se puedan generar, principalmente definiendo a las poblaciones de riesgo, quiénes son aquellos que más la necesitan, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el contacto y la negociación con estos grandes productores de vacunas. Y ahí voy a la segunda pregunta, que cuáles van a ser los costos. Por supuesto, van a depender de muchos factores, y entre ellos va a ser una, la disponibilidad. Por ejemplo, hay estrategias de desarrollo que son más caras que otras, y definitivamente eso va a determinar cuál va a ser el costo final de una vacuna, y también va a determinar en aspectos que actualmente definitivamente uno no puede decir que no influyen, que son, por ejemplo, la inversión eh, que se ha puesto en este desarrollo de vacunas, pero en situaciones de pandemia, y esto es digamos, acuerdos que se han llegado con muchos países, sobre todo aquellos que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud, en una situación de emergencia y de pandemia, definitivamente se tienen que regular los precios, por una parte, y por otra, muy importante, la accesibilidad, para que evitemos estas situaciones en las cuales los países más pudientes van a tener la capacidad de asegurar para su población, dejando desproveídas a otras poblaciones. Y ahí va el Finalmente, punto importante, perdón Bárbara, de que no podemos tampoco depender de que salga una vacuna. Por eso es importante que se desarrollen y haya muchas iniciativas al mismo tiempo para desarrollar idealmente muchas vacunas que sean efectivas contra este microorganismo. Finalmente, ¿sería posible pensar que una vez que se obtuviera la fórmula y se creara esta vacuna, pudiera, por ejemplo, producirse en distintos países localmente y así evitar los problemas que comentaba antes? Y segundo, ¿cómo está la industria del desarrollo también de vacunas en nuestro país? ¿Cómo estábamos de recursos, por ejemplo, y de avance científico? Sí, todas muy buenas preguntas, y de hecho eso es algo que también se ha traído a la discusión muy fuertemente en este tiempo de pandemia, porque la situación actual antes del SARS-CoV-2 era de que hay países que son productores de vacunas y hay otros países que son dependientes de estos productores de vacunas. Y ese es el caso de nuestro país, por ejemplo en Chile. Nosotros como país, para los programas de inmunización de nuestra población, importamos la totalidad de las vacunas, y porque esto se ha visto como digamos, de aspectos costo-efectividad mucho mejores del punto de vista de la capacidad que tenemos nosotros a nivel nacional de poder generar vacunas. Sin embargo, esto siempre ha sido una preocupación, porque en situaciones como esta no es la primera pandemia a la cual nos enfrentamos, condiciones epidémicas en las cuales hay una necesidad de este tipo de herramientas de protección de la población, es necesario invertir por una parte en investigación básica para que tengamos nosotros la capacidad de desarrollar nuestras propias vacunas, por varias otras razones que las podemos comentar en otro momento, pero que sí es importante realizarla. La otra es la producción, porque una cosa es generar y idear vacunas, y la otra es producirlas en nuestro país a gran escala. Y en ese aspecto, también nosotros como país se está realizando la discusión de que una alternativa para evitar esta dependencia y digamos, riesgo de no contar con vacunas cuando se necesitan, es invertir en plantas de producción de vacunas, y ahí es importante considerar plantas de producción de vacunas nacionales, pero también de otras vacunas que pueden generarse mucho más rápido de lo que podemos hacer a nivel de digamos, de la comunidad científica nacional. Y eso también es una excelente alternativa.
Y también es importante considerar de que actualmente a nivel mundial nosotros como país tenemos que colaborar y trabajar en conjunto con la comunidad científica mundial, justamente para, con nuestras capacidades que tenemos, hacernos parte de estos desarrollos y eso nos facilita, obviamente, digamos, el acceso a esta información y también a estos estudios que permiten acelerar estos desarrollos. Y a nivel mundial también es una discusión de que efectivamente los países necesitan también contar con plantas de producción o capacidades de producción, al menos de una parte de vacunas para cubrir a la población y todas sus necesidades. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Susan, que tengas un muy buen día. Igual a ustedes, muy buen día y gracias por la invitación nuevamente. Nos quedamos con la invitación para que puedan seguir revisando nuestros contenidos aquí en mol.com.